En 2021 aumentó entre los adolescentes uruguayos el consumo de bebidas energizantes, que es la sustancia más consumida por los menores de 15 años. A su vez, también se incrementó el uso de tranquilizantes. El 14% de los jóvenes lo hizo en el último año con y sin prescripción médica. Durante el año, por primera vez se constató que el consumo de alcohol alcanzó mayor proporción entre las adolescentes mujeres que entre los varones. Las chicas también consumieron más marihuana, tabaco y tranquilizantes. Son estas algunas de las conclusiones que pueden extraerse de la encuesta nacional sobre consumo de drogas entre los estudiantes de enseñanza media, presentado días atrás por la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, y la Junta Nacional de Drogas. Para el estudio se encuestó a 5.096 estudiantes de más de 100 centros educativos públicos y privados. ¿Les parece si profundizamos en estos datos? Para eso estamos recibiendo aquí en estudios a la socióloga Jessica Ramírez, investigadora justamente del Observatorio Uruguayo de Drogas de la Junta Nacional de Drogas. Jessica, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto. Muchas gracias, buenos días. ¿Cuánto hace que se llevan a cabo este tipo de estudios como de forma de tener un monitoreo de el consumo de drogas y particularmente en adolescentes? Se hacen desde el 2003, este es el 9º estudio que hacemos en población adolescente. Periódicamente, cada 2 o 3 años, estamos yendo a todos los liceos, a la muestra de liceos para obtener estas mediciones y así ir monitoreando, como tú decías. Liceos de todo el país, además, ¿no? Sí, es representativo de los liceos de todo el país. Yo decía públicos y privados, sí, pero además de todo el país. Y además, escuelas de educación técnica también se incorporan a la muestra. O sea que estamos hablando de chicos de qué edad aproximadamente. De 13 a 17 años, escolarizados en toda la educación media. Perfecto. Bueno, vamos a algunos de los aspectos que ustedes relevan. Yo mencionaba uno al arranque porque quizás es uno de los que más nos llamó la atención. Es bastante llamativo el aumento de tranquilizantes, ¿verdad? Aunque son la cuarta sustancia más consumida, el 24% de los estudiantes dicen haberlos consumido alguna vez en su vida, con y sin prescripción médica. El que lo hizo en el último año, el 14% dijo que lo hizo en el último año también con y sin prescripción médica. Este dato, ustedes lo marcaban en el informe, ¿no? Muestra un aumento importante. ¿Han hipotetizado o han estudiado por qué podría estar asociado, a qué se debe este incremento en este consumo de tranquilizantes? Mira, lo que sucede con los tranquilizantes, o en lo que nosotros ponemos foco, tiene que ver mayormente en el consumo sin prescripción médica, entendiendo aquel que se usa sin un control médico, sin una indicación específica, o que aún habiendo una indicación médica es usado en dosis mayores a las indicadas, por ejemplo. En ese sentido, históricamente el consumo ha sido mayor en las mujeres que en los varones, eso se ve en toda la serie histórica, y este incremento desde el 2018, que fue la medición anterior a esta del año pasado, puede tener alguna explicación en el periodo de emergencia sanitaria, de encierro, de medidas de aislamiento y demás, donde una de las mayores repercusiones o efectos en términos generales tuvo que ver con alguna cuestión de salud mental. Entonces, por ahí puede venir alguna explicación en particular de esta sustancia. Respecto a tranquilizantes, decimos tranquilizantes en general, ¿de qué podemos estar hablando para que se hagan una idea también los oyentes de qué tipo de efectos se generan? ¿Por qué ustedes dicen, advertimos ahí o nos llama la atención el nivel de sin prescripción médica, ¿verdad? Exactamente. Este es un estudio que, como tú mencionabas, se hace a estudiantes y el lugar donde lo hacemos es en las aulas, ¿sí? Nosotros vamos a los salones de clase y es un formulario autoadministrado. Entonces, te cuento un poco del diseño. Eso no es menor por el diseño, porque estimo que si parás al chiquilín y le preguntás, no te va a decir lo mismo que si le dejas un formulario, ¿no? ¿Es así como lo hacen? Exactamente, se le deja un formulario y en 40 minutos de clase, donde hay una persona capacitada para entregar y contar cómo se llena, pero luego son ellos solos los que junto con el formulario, vamos a decir directamente en el formulario, van completando sus respuestas. Esto es importante porque tiene que ver con la forma en que podemos preguntar determinadas cosas. En lo que hace a tranquilizantes, la pregunta
dice algo así, que hay algunos medicamentos tranquilizantes, por ejemplo, Aceprax, Valium, Diazepam, se le ponen algunos ejemplos, y que normalmente son usados para bajar ansiedad, calmar los nervios del estómago, y se pone así alguna serie de ejemplos para poder como enfocarlos para que contesten. Entonces ahí le preguntamos, bueno, si lo ha consumido alguna vez en su vida, en el último año y demás. No vamos a preguntarle directamente cuál consumió, claro, porque muchas veces no lo tienen identificado. Eso es un poco la forma en que accedemos a ese dato. Sí, veía la evolución, ¿no?, de la gráfica, ahí la podemos compartir. Sí. A ver, siempre anduvo que en el entorno del 10%, 11%, a ver, 11%, sí, aproximadamente en las últimas mediciones, ¿no? Y ahora saltó a casi 15, 14,6%, por ejemplo, en este caso. 14,6%. La prevalencia en los últimos 12 meses, es decir, que en los últimos 12 meses consumió tranquilizantes con y sin prescripción. Ahí no se hace desagregación. Pero ahí vemos el salto, ¿no? Y ustedes de vuelta manifestaban el tema de sin prescripción médica. ¿Cómo es esto? Muchas veces los adolescentes acceden a los tranquilizantes en la propia casa. Los padres que se los suministran como... Por entender que no tienen mayor inconvenientes. Nosotros preguntamos cómo acceden a esos medicamentos en el caso de que sean sin prescripción, ¿verdad? Es allí donde ponemos el foco. Y ahí es lo que tú decís, aparece una gran proporción, 3 de cada 10, o sea, un 30% dice que son los padres los que se lo dan directamente, y hay otro 40% que nos está diciendo que lo toman ellos de la casa, sin la habilitación de los padres, pero que está en su hogar. Puede ser que alguien de la familia tome, los use y ellos acceden por sus propios medios. Exactamente, digamos. Pero vos ahí tenés que la gran mayoría de los que la usan de forma indebida están accediendo a los medicamentos desde el hogar, desde la casa. Y probablemente lo que falle ahí o lo que falte es información respecto a los riesgos que existe sobre el consumo, particularmente de medicamentos, en esta población, sin un cuidado, un control, un seguimiento profesional médico en el consumo. Sí, ahí hay como dos filtros, ¿no? Primero, eso, el médico tratante, que no en muchos casos no es consultado, y después, incluso, peor todavía, ¿no? El hecho de que los padres no sepan de que está tomando ese tipo de medicación. Claro. O a veces lo habilitan, entonces en ese caso sí lo saben. Capaz que como enfocar en que, bueno, la etapa de la adolescencia es particularmente riesgosa para el consumo de cualquier sustancia. Entonces, esta y todas las demás de las que podemos conversar están en una etapa de desarrollo neuronal, que en plena etapa, algunos especialistas lo ubican en el término aproximadamente en los 20, 21 años. Entonces, como que el mensaje cuál es, cualquier consumo es de riesgo en esta edad. Y no hay que minimizar tampoco el tema de los medicamentos, mucho menos. ¿Preguntan la frecuencia en particular del consumo? En algunas sustancias sí. Ajá. En medicamentos no. Lo que sucede es que, claro, a veces estas encuestas van dando emergentes, ponen el foco en diferentes cosas. Nos sucede esto con tranquilizantes, también con bebidas energizantes, entonces nos abre nuevos interrogantes y que nos demanda que en el próximo estudio profundicemos en otros aspectos que antes no. Eso es un poco como la lógica. Hay cosas que siempre están en todos los estudios que no se mueven, claro, pero hay otras donde tú tenés que poner un poquito más el énfasis para profundizar. Otro tema es o particularmente el emergente de bebidas, del consumo de bebidas energizantes en esta población, va a ser que en el próximo estudio se incorporen nuevas indagaciones que hasta ahora no las teníamos. Claro, nos sorprendió el resultado en ese sentido. Ahí ya estamos pasando a otro aspecto que marcaban como una de las sorpresas, ¿no? Uno era el consumo de tranquilizantes sin prescripción y otro el de los energizantes. Capaz que conviene especificar para
quien no tenga claro de qué estamos hablando cuando hablamos de energizantes, ¿no? No estamos hablando de café o mate. No. Estamos hablando de otro tipo de energizantes y otro tipo de productos, ¿no? En realidad sí, específicamente a lo que refiere es a las bebidas energizantes, que se denominan energizantes, y en ese sentido también hay que puntualizar, en realidad el aporte energético es bastante bajo. Lo que son bebidas estimulantes, y son estimulantes porque tienen un alto alto contenido de cafeína en su composición. Por lo tanto, son una sustancia psicoactiva que afecta el sistema nervioso central. Por eso son estimulantes, y a esas bebidas nos referimos. Son las que en el mercado, las latitas. Sí. Sí, hay varias marcas conocidas, ¿no? Exactamente. Sí, Red Bull, todas esas. Ahí ustedes marcan que es en el segundo lugar la droga más consumida es el energizante. 7 de cada 10 consumieron alguna vez. En su vida, sí. En su vida, ahí está. Y en todos los indicadores hay un aumento importante respecto a la medición anterior, ¿no? Sí, muy importante. Nosotros utilizamos normalmente el indicador de consumo en el último año, la prevalencia año que se denomina, porque es el indicador desde el punto de vista epidemiológico que nos da un panorama actual del consumo. Entonces, cuando hablamos de consumo, que es como que el primero al que referimos. Si bien en los adolescentes las trayectorias de consumo son cortas, entonces si vos miras prevalencia vida y último año, muchas veces no se diferencian tanto como en la población adulta. Entonces, refiriéndonos a ¿no? El consumo en el último año, el consumo actual, el incremento fue de un 40% en estos últimos 3 años. Pasamos de una prevalencia de un 39% a un 54%. Entonces, esto es, la mitad de los adolescentes entre 13 y 17 años han consumido en el último año por lo menos una vez bebidas energizantes. Y esto capaz que hay algunos que le llama la atención, que ustedes lo consideran dentro de esa cantidad de sustancias, pero hay quizás alguno que dice, bueno, eso, ¿qué diferencia puede tener con el mate, con el café? Y eso no lo preguntan, ¿no? ¿Por qué lo consideran dentro de las drogas, quizás? Lo consideramos allí porque, bueno, la cafeína que contiene cada lata es una cantidad elevada, son 85 miligramos más o menos de cafeína por cada lata, y además de ese contenido altísimo de cafeína, también existe una práctica habitual entre los adolescentes que tiene que ver con el consumo combinado con alcohol. Entonces, esa combinación, tomar juntas esas dos sustancias, una estimulante del sistema nervioso central, la otra depresora, llega a como un estado de confusión en el organismo que, en definitiva, lo que pasa y lo que permite es tomar más cantidad de alcohol. Entonces, los adolescentes consumen más alcohol sin tener como las señales del efecto del alcohol, claro, y llegan a niveles de intoxicación mucho más rápido. Entonces, particularmente, bueno, por esto, porque es una sustancia psicoactiva con alta concentración de cafeína, por eso lo es, y por esta práctica es que nosotros lo incorporamos desde el año 2014 que se está monitoreando ello. También se puede señalar que el contenido de azúcar es altísimo. Cada lata tiene más de 50 gramos de azúcar, que es el doble de las dosis diarias de azúcar recomendada. Entonces, y a veces no solo toman una lata, sino que se toma más. Entonces, en ese sentido, bueno, también es como de vigilancia. En los adolescentes, los últimos datos de la encuesta de salud adolescente mostraban que 1 de cada 3 tenía sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, el tema no es menor con el consumo de estas sustancias. Capaz que no hay conciencia en ese sentido sobre estas bebidas y sobre todo lo contraproducente que pueden ser en ese sentido. Sí, probablemente lo que está faltando es información, que sea un tema que se discuta, que se ponga sobre la mesa y que empiece como a entenderse cuáles son los riesgos en los adolescentes, en los menores de edad. Digo, porque tiendo a pensar que hay como idea de que, bueno, el energizante es, no sé, querés salir a bailar y estás un poco, ¿no? Caído y bueno, con eso
Claro. reactivás, digamos. Y bueno, sí, en definitiva los efectos tienen que ver con un estado de alerta mayor y demás. Lo que no está muy claro o no tienen muy claro los adolescentes al consumir es los efectos en el sistema cardiovascular, yo que sé, aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, que son de riesgo. Uh-huh. El mayor crecimiento, o al menos el que ustedes más alertan, es en los más chicos, además, ¿no? Dentro de los adolescentes, en el grupo más chico. Sí. Es la droga más consumida por los menores de 15 años. De 15, claro. Lo que pasa regularmente con las sustancias es que las prevalencias o los consumos son mayores a medida que vas aumentando la edad. Entonces es como progresivo, ¿sí? Pero particularmente en esta sustancia lo que sucede es que ya los más chicos tienen el mismo nivel de consumo de los más grandes. Y eso, por eso es la más consumida entre los menores, es lo que más alertó también. Así que la pendiente de crecimiento fue mayor en los más chicos que en los más grandes. Los alcanzaron, en definitiva. Claro. Acá capaz que falta información por el lado de los chiquilines, pero también de las propias familias, ¿no? Porque uno tiende a pensar, bueno, si hay que hablar con los hijos del tema del consumo de drogas y demás, no le preguntás, ¿estás consumiendo energizantes habitualmente o no? Claro. Es como que tiende a eso, a no tomarse como algo en serio preocupante. Exactamente, sí. El papel de los padres, de los referentes adultos es central en este tema y bueno, y eso también los datos lo van mostrando respecto a cómo impacta en un mayor consumo en los adolescentes cuando los padres no son más permisivos, son más tolerantes, no están involucrados con la cotidianidad de ellos, con su problemática, capaz que cuando no hay control sobre determinadas cosas. Todos esos indicadores se van monitoreando también y hay mucha diferencia entre el consumo de los adolescentes cuando los padres son más claros en algunas pautas y conductas y ponen límites y los sostienen con respecto a los que no. Bueno, ahí hay un punto que seguramente después vuelva en relación a otra sustancia. Pero me pregunto, y en este caso, los chiquilines para acceder a energizantes no tienen ningún tipo de restricción. ¿En otros países se establece algún tipo de límite de edad, por ejemplo? En Uruguay son de venta libre, exactamente, y la preocupación sobre las bebidas energizantes ya está instalada y en algunos países de Europa se están estudiando algunos tipos de regulación de acceso. Y acá, bueno, la idea desde el observatorio es, a partir de ahora y con esta evidencia, ¿no?, que emerge de esta encuesta, es como generar o profundizar a partir de información con otros especialistas, nutricionistas, toxicólogos, pediatras, tratar de lograr generar un informe en profundidad para poder poner sobre la mesa estos datos. Laura pregunta desde la audiencia si en realidad ¿por qué se comercializa libremente esos productos energizantes con nombres que parecen engañosos, dice? Claro, tiene un aparato de promoción muy importante, incluso se asocian con actividades deportivas, la propia denominación de energizantes ya también es de alguna forma no clara en el mensaje y bueno, y las promociones de actividades que a los estudiantes, donde los adolescentes están muy involucrados, o sea, están como metidos en su mundo y eso va permeando, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando sobre algunos de los datos que arrojó esta encuesta que se hizo justamente por parte de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, y la Junta Nacional de Drogas, que fue presentada por ellos en torno a y realizada por el Observatorio Uruguayo de Drogas, de la Junta Nacional de Drogas, sobre los consumos en adolescentes. Hablamos por ahora de tranquilizantes y hablamos de bebidas energizantes. Después, a la vuelta, conversamos sobre qué pasa con el consumo de alcohol, con el cannabis y otros comportamientos que quizás se desprenden como novedosos de esta investigación. Hoy aquí en Perspectiva estamos profundizando en un estudio recientemente realizado por la Junta Nacional de Drogas que encontró que en los estudiantes de secundaria aumentó de forma importante, por ejemplo, el consumo de bebidas energizantes y de tranquilizantes. De eso estamos conversando con Jessica Ramírez, socióloga, integrante del Observatorio Uruguayo de Drogas.
Jessica, profundizábamos ahí en esos dos aspectos que a ustedes más les llamó la atención o que mostraron incrementos, ¿no? Vayamos ahora a otras de las sustancias que ustedes miden. El alcohol. El alcohol sigue siendo la droga más consumida entre los adolescentes. Eso nos sorprende, ¿no? Siempre fue así. Siempre fue así, sí. Siempre tuvo una altísima prevalencia y se ha mantenido relativamente estable desde el año 2003, que es desde que comenzamos con las mediciones. 8 de cada 10 adolescentes han consumido alcohol alguna vez, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y 3 de cada 10 dijo haber tenido algún episodio de abuso de alcohol en el último mes, en ese caso. Sí, exactamente. Las 3 prevalencias, bueno, tenés la prevalencia vía que acabas de decir, tenés en el último año, y después a los que consumen en el último mes se les pregunta por los episodios de abuso. Allí encontramos que de los que consumen en el último mes, son 6 de cada 10 los que tienen episodios de abuso. Y eso lo que hacemos es para tratar de dimensionarlo, llevarlo al total de la matrícula, al total de estudiantes, y ahí es el indicador el número que tú acabas de decir. 3 de cada 10 del total de estudiantes ha tenido 1 o más episodios de abuso. Incluso allí es muy alto el nivel de abuso. Ahora explicamos lo que implica eso, pero además también se puede señalar que es una práctica relativamente habitual. O sea, cuando tú preguntás, no es un episodio aislado, uh-huh, sino que la mayoría de esos que han abusado han tenido más de uno en ese periodo corto. Ahí sí indagan y profundizan la frecuencia, ¿no? Exactamente, ahí sí, porque bueno, este es el principal problema que se configura con el consumo de drogas en la población adolescente, el consumo de alcohol. Uh-huh. No solo por la alta alcance que tiene, ya que, como tú bien dijiste, la mayoría ya ha consumido, sino también porque mantienen patrones problemáticos de consumo. En este caso, consumir por arriba del nivel de intoxicación. Nosotros ahí lo que hacemos es preguntarle por la cantidad de alcohol, y dependiendo del tipo también, porque la graduación alcohólica es diferente a las diferentes bebidas. Entonces ahí lo que hacemos es identificar cuando algún adolescente ha tomado tanta cantidad de alcohol que tienen en su organismo más de 80 gramos de alcohol. A ver si encuentro acá cuál es lo que le preguntan es 2 litros de cerveza, ¿no? Ahí está, 2 o más litros de cerveza, más de 3/4 litro de vino o 4 o más tragos, exactamente, con bebidas destiladas. En ese caso lo consideran abuso. Exactamente, porque la equivalencia de esa cantidad de bebida en el cuerpo implica tener esto que te decía, 80 gramos de alcohol puro en sangre, y eso es el nivel que la OMS marca como de intoxicación. Uh-huh. Ahí no necesariamente le preguntan por algún episodio que haya tenido asociado a eso, por ejemplo, de directamente haber tenido que ser atendido médicamente o haber perdido el conocimiento o algo de eso, o solo ahí, con esos parámetros. En el 2018 se indagó, se profundizó sobre las prácticas de riesgo que asumen, uh-huh, estando, claro, en esas situaciones. Y bueno, claramente hay una diferencia entre los que han tenido abusos, tienen muchas más prácticas de riesgo, como por ejemplo conducir o subirse a un vehículo donde la persona que conduce ha tomado bebidas alcohólicas, esto que tú decías de los apagones de memoria que se denominan, que no tiene que ver con desvanecerse o desmayarse. Los especialistas señalan la diferencia en ese sentido, es uh-huh, un momento en el que no logran recordar lo que les sucedió durante un periodo de tiempo de la noche, y no hubo un desmayo, una pérdida, claro, de conciencia. Bueno, y otros conductas de riesgo que asumen, y que es más la probabilidad de asumirlas estando con el consumo abusivo de alcohol es mayor. Ahí, volviendo a lo que son los datos más en la serie, ¿no? Viendo qué ha pasado en los últimos años, no hay grandes diferencias en términos generales, ¿no? No, el alcohol se muestra... siempre es la droga más consumida en los jóvenes en general. Digo porque podríamos pensar, bueno, capaz que ahora hay una cultura más del cuerpo sano y saludable y más asociado al deporte y demás, que capaz que
podía llevar a que menos jóvenes consumieran. Por ahí, por lo menos en estas cifras generales, no se observa un cambio. En estos datos no se está reflejando esto que tú mencionás, no. Lo que sí encontramos como novedad con respecto al consumo de alcohol tiene que ver con el comportamiento de varones y mujeres. Ahí sí tienen una sorpresa. Exactamente. Siempre, o por ejemplo, hasta las primeras mediciones, la prevalencia del consumo de los varones era mayor, había una predominancia de consumo entre varones con respecto a mujeres. Hubo un tiempo en que eso se igualó, estaban como en el mismo nivel, y este es el primer año en que la mujer declara mayor consumo que los varones. Eso sí es un cambio con esta sustancia. Y ahí puede haber efectivamente que las mujeres están consumiendo más, o que los hombres bajaron el consumo. ¿Qué puede estar incidiendo? En particular acá, lo que sucede es que la mujer mantiene el consumo y los varones tienen algo menos de consumo. No obstante, lo que te muestra en definitiva, o lo esperado hubiera sido que ambos bajaran en la misma proporción, exactamente. Claro. Que haya ocurrido esta diferenciación entre los sexos está hablando de algún cambio o algún reflejo en la construcción o definición de roles. Por ejemplo, las mujeres están asumiendo de alguna forma alguna práctica de mayor riesgo, o si querés al revés, los varones ya no están tan vamos a decir, obligados, entre comillas, a asumir determinadas prácticas de riesgos que antes estaban como más señaladas hacia los varones, en esto de mostrar su masculinidad y demás. O sea, como que nosotros lo estamos viendo en términos de hipótesis, y recién estamos avanzando en eso, pensándolo desde ahí, ¿no? Como que es una manifestación más de un conjunto de expresiones que de alguna forma nos están mostrando este proceso en el que se crean, recrean el hecho de ser mujer, ser varón, y esto, ¿no? Las mujeres pueden estar mostrando mayores prácticas de riesgo cuando antes solamente la tenían permitida los varones, que puede tener una lectura también en el sentido de mayor igualdad de alguna manera, ¿no? Claro. Si bien tal vez en un fenómeno que no deseable para ninguno de ellos por la etapa que atraviesan. También en lo que hace a proyectar, podemos hipotetizar que, bueno, la adolescencia es una etapa de fermental, experimental, entonces donde todas estas conductas tienen su lugar, vamos a decir, y es parte constitutiva del ser adolescente. Bueno, ahí está. Entonces, fuiste a un tema que después te quería preguntar eso, ¿no? Claro, entonces es esperable que después tiendan las diferencias tiendan a desaparecer, que sean propias de esta etapa. Bien, ¿ustedes ahí en el tema del alcohol indagan más sobre eso? ¿Por qué? ¿En qué ámbitos consumen? ¿Cómo? ¿Por alguna característica en particular? Sí, en realidad vamos cambiando, como te decía hoy, hay cosas en las que vas profundizando en un año y en otro no, y de eso tenemos datos de algunos estudios ya pasados que tenían que ver, bueno, con las previas, con con el contexto de consumo. Allí se preguntaba también por las motivaciones del consumo, y lo que surge en realidad tiene que ver con la curiosidad, con querer experimentar, y un poco recién lo que hablábamos de esta etapa, ¿no? Típico de la etapa adolescente. Y no tanto por una cuestión de malestar, de salud mental, y los pares están en ese contexto donde se crea la curiosidad, pero ante la pregunta, lo que surge primero y en la mayoría de los chiquilines tiene que ver con esto de curiosidad, de querer experimentar. Ahí tocas un punto interesante. Perdóname que te interrumpa, porque en el alcohol en particular está con la curiosidad y demás, pero hay discúlpame que te haya interrumpido. No, por favor. Pero me parece importante porque tiene que ver con esto del efecto, con la búsqueda del efecto, que se da particularmente en el alcohol. Ellos como que tienen muy claro el tomar y saben cuál es el efecto que consiguen. Y esto está relacionado con los abusos que hablábamos recién. ¿Qué hay? Desinhibición atrás, búsqueda de eso, y claramente. Es la búsqueda del efecto, exactamente. Bueno, sí, pero ahí iba al punto que quería preguntarte. A ver, por el hecho de poner el foco capaz en la población adolescente, hay quien puede decir, bueno, pero a ver, en definitiva esto no es lo que pasó toda la vida, no es propio del adolescente el querer, ¿no?, probar y no, algún padre podría decir, bueno,
no, a mí me llamaría la atención si mi hijo al revés, no prueba estando con sus amigos, esto. ¿Cómo lo ven desde ese punto de vista? Si efectivamente no termina eso, poniendo una lupa en esta población, en particular cuando después capaz que los consumos en la sociedad en general no distan tanto de esto, ¿no? El tema acá es que estamos hablando de una población particularmente vulnerable hacia los consumos de sustancias. Entonces, lo que ha pasado toda la vida no tiene por qué no ser problematizado y entender cuáles son los riesgos que hay atrás de esas conductas y los cuidados que debe haber, sobre todo el mundo adulto, que naturaliza, que acepta, que tolera, que permite ese tipo de consumos. Sí, está bien. No quiere decir que antes no fuera... lo que pasa que se da por natural que el joven el adolescente sobre todo, iba a consumir o a tener algún exceso de algún abuso de alcohol. Y tal vez ahí hay que diferenciar los tipos de consumo. Lo que es experimentar o un consumo ocasional a lo que son estos patrones abusivos de alcohol donde sí hay problemas sanitarios importantes, de salud pública en ese sentido. Claro. Y lo último, respecto a las sustancias, vayamos ahora sí al cannabis, a la marihuana. Los indicadores en este caso se mantienen, ¿verdad? 19% de los adolescentes consumió en los últimos 12 meses. Exactamente, sí. Ahí no hubo variaciones. Casi 1 de cada 5 jóvenes consumió en el último año y eso no ha presentado grandes cambios respecto a la última medición de 2018. Y tampoco ha presentado cambios respecto a 2016. Ese dato se mantiene estable desde el 2016 hasta ahora, lo cual es muy relevante, si bien podemos pensar que es un nivel elevado, pero lo importante es que en los últimos 5 años se mantuvo estable. Y ahí está, ese es un punto interesante también. Por eso yo decía, 1 de cada 5 jóvenes consume marihuana. Estamos hablando de menores de 18 años que acceden obviamente por la vía ilegal, porque comprar no es de la población que pueda comprar en la farmacia, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. En todo caso es el mercado ilegal, el mercado gris, o sea, de desvío del mercado regulado, pero ellos no tienen acceso al mercado regulado. Ahí está. La cifra uno puede decir, bueno, es alta, es importante, ¿no? Sí. Casi un 20%. 19% consumió en los últimos 12 meses. Por lo menos una vez, es así, sí. En eso, bueno, varias cosas para analizar. Primero, que la tendencia creciente del consumo de marihuana en nuestro país viene desde que tenemos mediciones, desde el año 2003 hasta el 2014 hay una tendencia creciente. La siguiente medición, como decíamos, desde el 2016 para acá, eso se estabiliza. Y lo que también es importante es que el consumo de riesgo, los signos de consumo de riesgo. Primero, el consumo, todos los consumos, como dijimos, son de riesgo en la adolescencia. Lo que hacemos con el cannabis es tratar de como discriminar los niveles de riesgo y identificamos algunas conductas que muestran alto riesgo de consumo problemático y eso también se ha mantenido constante, ha permanecido estable, lo que de alguna forma nos va dando noticias de que los patrones de consumo, la frecuencia, la intensidad y demás no han variado con el tiempo. Acá de por medio está el hecho de la regularización del mercado del cannabis, ¿no? Siempre aparece este tema arriba de la mesa, por eso se hace la comparación también de qué ha pasado en los últimos años. En definitiva, entonces, ¿cuál es la conclusión para ustedes con respecto a desde que se regularizó este mercado? Por más que los adolescentes no puedan acceder, ¿cuánto terminó incidiendo en esa población y en el consumo de esa población? Ahí lo que nosotros vemos y de la forma en que lo interpretamos tiene que ver con que el mercado está regulado desde el 2014 y se mete en una tendencia que ya era creciente, entonces no tanto, la pregunta no era tanto si iba a seguir creciendo o no, porque era esperable que siguiera creciendo, sino más bien cuánto iba a impactar, si se iba a disparar o no. Y lo que se observa es que no hay un mayor crecimiento, no se dispara el consumo. Ahí capaz que podemos ver ahora, le pedimos a Felipe Penades, nuestro operador de video, que ponga esa gráfica que muestra eso, la tendencia con la que venía desde el 2003 que ustedes empiezan a medir y después lo que ha pasado entonces en los últimos años. Exactamente. Incluso acá hay algo relevante para señalar que tiene que ver con no solamente mirar lo que sucede en Uruguay, sino que hay investigaciones que con diseños cuasi experimentales, con grupo de control y demás, nos miramos o nos comparamos con lo que ha sucedido en Chile.
Y ahí las conclusiones son contundentes en el sentido de que la regulación en Uruguay no ha tenido un impacto en el consumo. No solo en la prevalencia, sino tampoco en los patrones intensivos o problemáticos de consumo. Y eso es relevante. Tal vez sean todavía un corto plazo, ¿verdad? Son 5 años de la regulación, de la implementación de las 3 vías hace recién 5 años. Claro. Entonces, bueno, eso tiene que continuar, pero hasta el momento la evidencia con la que contamos nos marca que la regulación no ha tenido un impacto en el consumo adolescente. Y otra vez acá, las chicas son las que consumen más. Exactamente, sí. Como decíamos en este estudio, en 2021, por primera vez, las 4 sustancias que más consume la población adolescente, en las 4, el consumo de las mujeres supera al de los varones. Hablamos de alcohol. Ahora 20,9% de las chicas contra y 16,9, 17% casi de los varones que consumieron en el último año. Exactamente, sí. En el caso de los hombres, acá marca la segunda caída consecutiva y la más pronunciada. En las mujeres es la 4ª suba seguida. También la hipótesis detrás puede ser lo mismo del anterior. Lo que hablábamos hace un ratito con respecto al alcohol, sí. Voy con algunas preguntas de los oyentes a partir de las cosas que hemos ido comentando. Hay quien preguntaba, Silvana, dice... A propósito de lo que hablamos de las bebidas energizantes, plantea, ¿el Gatorade es considerada energizante porque está asociada más al deporte? No, ahí es no es de los energizantes que estamos hablando. Y está muy buena la pregunta para poder hacer la diferencia, la discriminación. Son bebidas estas, Gatorade, bebidas isotónicas, sí, que son de reposición de sales minerales y de más aspectos que en la recuperación de la actividad física. Ahí sí, no son esas de las que conversamos, sino que... Lo que pasa es que se tiende a decir confunde. Igual, ¿no? Exactamente. El término que se utiliza es prácticamente el mismo. Sí. Después Laura pregunta, estos estudios y sus conclusiones, ¿a quiénes nutren en definitiva para tomar medidas? Bueno, nosotros tenemos como función generar evidencia científica para brindar insumos para los decisores políticos, ¿sí? Esto en realidad lo que se toma es por las partes de las autoridades que tienen a su cargo definir las políticas para esta población, acciones preventivas, diferentes programas, y bueno, y sirven para eso, ¿no? Para poder orientar, evaluar, redefinir, diseñar acciones. Después Guillermo manda un estudio comparativo y señala sobre todo que le llamó la atención el consumo en el caso de las mujeres, ¿no? Cómo se da el incremento en el consumo de marihuana en el caso de las mujeres. Dice que esto no es lo que se observa en otras partes del mundo. ¿Ustedes también repararon en eso y les ha llamado la atención? Nosotros estamos muy cercanos al contexto chileno, un poco es contra los que nos estamos mirando, porque somos países similares y con tendencias que ya veníamos muy similares, entonces nos permite como esa mirada, y les está ocurriendo algo similar, aunque todavía capaz no está tan manifestado tan claramente. Eso es lo que nos han transmitido los Él menciona el caso de Canadá, por ejemplo, donde dice que sigue siendo mayor el consumo en varones que en mujeres. Es verdad. Después, Daniel pregunta, ¿han estudiado la migración desde la marihuana a drogas más pesadas? En realidad, también ahí hay todo un tema, ¿no? Con esto de lo que se denomina puerta de entrada, y que, en definitiva, lo que sucede o la forma en que miramos nosotros ese fenómeno tiene que ver con que tal vez el consumo de algunas sustancias tiene algún impacto en la baja percepción del riesgo del consumo de sustancias y aumente la probabilidad de consumir otras. Pero eso no es determinantes. No hay una cuestión causal de que consumís otra y consumís una y vas a consumir la otra. Eso no se da así. Sí es verdad que puede haber esto que decía, ¿no? Un aumento de la probabilidad. Es más probable que alguien que haya consumido marihuana tal vez es breve, pero si fuera igual tendríamos la misma prevalencia. Si ustedes ven las diferencias de prevalencia que hay entre el consumo de marihuana y el consumo, por ejemplo, de cocaína en esta población, que es muchísimo más bajo, estás buscando, es el 1 con algo, 1,4, 1,5 en el último año. Ahí está. Entonces, si esa hipótesis se sostuviera, tendríamos que tener el mismo consumo y no es así. Claro.
Ahí está el consumo de cocaína alguna vez, 1,6. ¿Puede ser? 2,6 en vida, ¿no es? ¿No tenés allí? Y 1 con algo. Ahora chequeamos. O 1,4. Ahí 1,4. Ahí está. Estaba mirando la cifra de los datos de los padres. En este caso es 1,4 la cifra que hay que mirar de estudiantes en enseñanza media en los últimos 12 meses que ha consumido por lo menos alguna vez cocaína, a diferencia de la marihuana, decíamos 19%, ¿no? Lo último, mencionabas las políticas públicas. A ver, ¿para quién, decíamos a partir de la pregunta del oyente, para quién va dirigida esta información o sobre todo a qué busca nutrir, ¿no? ¿Qué observaron respecto a los padres en particular? Lo mencionamos en el caso de los tranquilizantes, ¿no? Y de los energizantes, por el hecho de, bueno, capaz que no hay la suficiente conciencia respecto a los temas a hablar con los hijos como un consumo problemático, el de los energizantes, o al revés, decías, bueno, en algunos casos muchos de los padres son los que suministran los propios tranquilizantes. ¿Qué más observan al respecto en lo que tiene que ver con los padres y el relacionamiento después el comportamiento que terminan adoptando los hijos? Bien. Todo ese mundo adulto, nosotros en la encuesta lo podemos observar a través de la mirada de los adolescentes, que es a quienes le estamos preguntando. Entonces ahí, a través de la serie de estudios, se va abordando de diferentes maneras. En este último estudio en particular, lo que miramos fue la permisividad y la tolerancia de los padres hacia diferentes consumos y cómo esa tolerancia o esa habilitación impactaba en un mayor consumo de sus hijos. Por otro lado, miramos el consumo en el hogar, el consumo conocido de los adolescentes respecto de sus adultos referentes, y también cómo en los hogares donde hay consumo, y es conocido por los adolescentes, el consumo de los adolescentes también aumenta. En otras ediciones, por ejemplo en el 2018, lo que hicimos fue indagar respecto al involucramiento de los padres con la problemática, con la cotidianidad de los adolescentes, si conocen a sus amigos, si están pendientes de sus actividades fuera del horario liceal, si tienen instancias compartidas, qué tan atentos, involucrados y preocupados por generar lazos de confianza, de seguridad y de cercanía están con sus hijos. Y ahí también vemos cómo los hijos de aquellos padres que no están tan involucrados o tan presentes es mayor que el consumo de los adolescentes que tienen padres que, por el contrario, la presencia y de los padres de sus adultos referentes es mayor. Así que eso sí es importante de vuelta hablar. Sí, es un aspecto de los factores de protección, es de los más fundamentales, y si bien los comportamientos de consumo claramente responden a una multiplicidad de factores que interactúan, siempre cuando los ponemos a jugar todos juntos en técnicas multicausales, los factores referidos a los padres están en los primeros puestos. ¿Y los pares? Los pares también, sí, el consumo de pares, un poco esto que hablábamos recién, en ese ambiente de curiosidad y experimentación, ¿sí? Están los pares y es donde juntos van construyendo esa sensación o esa necesidad de ir un poquito más tomando esos riesgos. Sí, pero no hay nada, dirigido a preguntarles, bueno, a ver, hablan de este tema entre sus pares sobre el consumo de determinada sustancia, o si alguien va en el grupo y dice, che, no, pará, aflojemos con esto, no, mejor no, cómo cae, de ahí no tienen por ahora. Hay algunos datos, sí, respecto a cómo reacciona. Le preguntamos, ¿qué te parece? ¿Cómo reaccionarían tus amigos si se enteran, por ejemplo, que fumas marihuana? Ajá. Y ahí no, la evidencia no es muy contundente. Hay algunos está parejo entre aquellos que serían sancionados, aquellos que serían por el contrario habilitados por los pares, o sea, no sale algo tan concluyente al respecto. Jessica Ramírez, socióloga e integrante del Observatorio Uruguayo de Drogas. Gracias, Jessica, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchísimas gracias a ti.